Bueno, el día de hoy vamos a tener un pequeño entrenamiento en los sistemas de eje motriz en la marca BYD en los buses eléctricos modelos PC11 y PC89. Sistema de eje motriz, tenemos unas abreviaturas: HV alto voltaje, LV bajo voltaje, DC corriente continua, AC corriente alterna, GND tierra, 6 y 1 es controlador integrado, LIR pues izquierda y derecha. Vamos a mirar lo que es en el sistema, mostrar la visión general, los principios de funcionamiento, la definición, montaje y desmontaje, análisis de fallas y mantenimiento. Visión general. Entonces, en el modelo BS1101, ubicación del eje motriz lo tenemos aquí, lo que es el eje trasero, y aquí tenemos la ubicación en la parte trasera del chasis. Se aplica en conjunto de las ruedas, que utilizan dos motores síncronos. Aquí tenemos los motores de imanes permanentes de la marca BYD para impulsar el autobús. La carga máxima es de 13.000 kilogramos, el peso neto es de 1.200 kilogramos y la relación de reducción es de 21.779. Aquí tenemos algunos de los componentes del eje motriz. Tenemos entonces el reductor principal, tenemos la cámara de freno, tenemos el motor en la rueda, la bomba de aceite, la pinza del freno, el reductor planetario, la cáscara, el cable trifásico, el soporte donde están los amortiguadores y el soporte de la suspensión neumática. Aquí tenemos el motor que va pegado en este eje. Tiene un poder de 150 kilowatts. Las velocidades de rotación son 10.000 RPM por minuto. Máximo torque es 550 Nm. Voltaje de 838 voltios DC. Y el grado IP, IP67. Descripción de los componentes. Tenemos entonces en el puesto 1 la señal de la bomba de aceite, la parte eléctrica. 2 sería todo lo que es la parte de la bomba de aceite, el sensor de temperatura de aceite, el enfriador de aceite. En el 5 tenemos el sensor de resolución, la placa donde tiene las especificaciones. El 7 es que es el cable trifásico y el 8 que es una ventilación que tenemos. En el 89 BC8901 es distinto, aplica el conjunto del eje motriz directamente tradicional, que utiliza motores síncronos de imán permanente para impulsar la transmisión por un movimiento constante para las dos ruedas. Aquí lo tenemos. Entonces aquí está el eje motriz y aquí está sus componentes. La carga máxima del eje 9.500 kilogramos, el peso neto 558 kilogramos, la relación de reducción 6.14. Los componentes tenemos entonces el motor, impulsor aquí en la posición 1, sensor de velocidad del vehículo en el 2, en el 3 tenemos la articulación universal, el 4 el eje de transmisión, el 5 tenemos el reductor, 6 lo que sería la cámara del sistema de freno, el 7 el reductor de ventilación, el 8 el sensor de desgaste, que tenemos aquí, 9 sensor de velocidad de la rueda, 10 soporte de la barra de tracción, 11 la pinza de freno, que la tenemos acá, o caliper, y el 12 el cubo de la rueda. Aquí tenemos nuestro trapón de drenaje, nuestro trapón de llenado, empaste, y la brida que va acoplando el motor con nuestro eje. En el BC8901 tenemos el accionamiento directo por parámetros del motor. El máximo poder es 200 kilowatts. La velocidad es de 3.000 RPM. El torque máximo es 2.800 Nm. El voltaje es de 618 voltios y el grado IP, IP67. Acá están los componentes del motor que lo vamos a ver. Entonces en la posición 1 tenemos la caja de conector de LV. Aquí están los soportes de los cables. Aquí está la entrada de
para la caja de fusibles, entrada y salida del refrigerante en la posición 4. En la 5 tenemos los soportes de instalación del motor. En el 7 el eje de salida de potencia, y en el 8 tenemos un absorbor de caucho. Los principios de funcionamiento: pues la unidad de control del vehículo recopila la señal de aceleración, la señal del freno, la señal de posición de cambio, y la envía al controlador integrado. El controlador se encarga de calcular el par de salida, el valor de corriente de salida y la dirección de conducción. El controlador integrado controla el motor de acuerdo con la señal a resolver que envía el motor. Si el resolvedor o señal de temperatura tiene problemas, la salida de potencia se limitará o se detendrá. Cuando el conductor está frenando o mueve el pie del pedal de aceleración, el controlador integrado se regenera y tendrá la corriente adecuada para cargar la batería de potencia según la profundidad del frenado y la velocidad. Ese es un sistema de regeneración que tiene estos buses para cargar también su sistema eléctrico. Entonces tenemos el regenerado, la batería de energía, el controlador integrado, la señal de temperatura, el acelerador, el motor, señal del resolvedor, acá donde dan las vueltas, el frenado, la ruta general y la ruta, el descargando la ruta, que es lo que tenemos aquí en estas señales. Principio de funcionamiento: el eje de tracción en las ruedas. Entonces se compone principalmente de motor en la rueda principal y reductor planetario, que es lo que tenemos aquí. La ruta de transmisión de potencia desde el eje de salida del motor hasta el reductor principal y luego el reductor planetario mueve la rueda para girarla. Entonces aquí tenemos la descripción de estos componentes. Eje de transmisión directo: se compone principalmente de motor de accionamiento directo, reductor y cubo de rueda. La ruta de transmisión de potencias desde el eje de salida del motor hasta el reductor y luego hasta el cubo de la rueda, que puede hacer que el autobús se mueva. Definición: aquí tenemos los conectores, cada uno de ellos los pines que conexión llevan. Entonces en el pin 1 la excitación, 2 coseno de positivo, seno negativo. Tenemos en el 5 una excitación, en el 6 un coseno negativo y un seno negativo. Normalmente el valor de resistencia estándar entre la excitación positiva y excitación negativa es de 8.1 ohmios, y el valor de resistencia entre el seno positivo y seno negativo es de 14, y la resistencia entre los cosenos es de 14 también. Aquí tenemos el del 11C01. Entonces tenemos que los pines en el sensor de temperatura de bobinado del motor, sensor de temperatura de aceite del refrigerante, sensor de temperatura del bobinado del motor y sensor de temperatura del aceite refrigerante 2. El valor de resistencia entre estos dos pines, o el 1 y el 4 y el 3 y 6 de estos sensores, debe ser 53,65 kiloohmios a 151.9 kiloohmios. El 2 y el 6, el 2 y el 5 no los utilizamos. En el 1101 tenemos lo que es para la parte del sensor de temperatura de aceite del reductor, positivo y negativo. Se enciende cuando la temperatura está por encima de 120 grados. La resistencia entre estos pines está entre un valor de 102 a 45,3 megaohmios. Definición de lo que es el conector de la bomba de aceite en el 1101. En el pin 1 24 voltios, tierra, y tenemos las señales en 3 y 4, la can low y can high. Las pastillas de freno para la condición de desgaste. Tenemos el tablero de mandos en el pin 1 y el 2 la tierra. Normalmente la resistencia se mide en los pines 1 y 2, debe ser aproximadamente 0 ohmios. Tenemos los pines del conector del sensor. Aquí tenemos el sensor de velocidad, los pines 1 y 2 de aproximadamente 1.8 kiloohmios. La definición, aquí tenemos la definición del conector del cable trifásico: A fase, B fase, C fase, amarillo y rojo. Normalmente el valor entre estos cables trifásicos será casi de 0. El valor resistivo entre cualquier fase y el suelo no debe ser inferior a 20 megaohmios. Aquí tenemos lo que es los tapones. Entonces en la posición 1 tenemos el tapón de drenaje del reductor de engranajes planetario, y en la parte 2 tenemos el tapón del reductor de engranajes planetario de
Drenaje. El reductor lleva aceite de grado GL5 bajo la norma ASA 80W90. La cantidad es de 1.4 litros por cada lado. En el 11C01 tenemos también el tampón de drenaje del reductor principal. Lo mismo, utiliza un aceite 80W90. Tenemos el del reductor principal. Utiliza un aceite ATF 220 especial para este tipo de transmisiones y la cantidad es de 2.3 litros por cada motor. En el 89C01 aquí tenemos la definición de cada uno de los pines: sensor de temperatura, sensores temperatura 2, los cosenos, los senos, la excitación, la resistencia que especifica para los sensores, que tiene que estar entre 212 kΩ a 7.4 kΩ. Si es infinito, el sensor se ha quemado. Tenemos la resistencia normal entre los senos, 58.5 ohmios, entre los senos 50.6 ohmios y entre la excitación, que es 15.5 ohmios. Tenemos la definición de las clavijas del sensor de velocidad en el 89S01 con una resistencia entre los pines de 1.1 kΩ. En el 89S01 tenemos la del sensor de velocidad del vehículo, donde en el conector 1 la potencia del sensor de velocidad positivo y negativo, 8 voltios, que va conectadas. Sensor señal de velocidad en el 3 y en el 4. Definición de las clavijas para el motor trifásico, donde cada una son fases, donde nos dice que, como habíamos dicho anteriormente, la resistencia debe ser 0 y entre la fase y el suelo debe ser mayor, no puede ser inferior de 20 mega ohmios. El conexor del gaste de pastillas del freno de 0 a 5 voltios que va conectado. El 2 es la energía o tierra y el 3 es el chequeo. En el 89C01 tenemos el drenado y el llenado de nuestros tapones, 80W90 y aproximadamente 10 litros. Montaje y desmontaje: estas son las herramientas que vamos a necesitar para hacer el montaje y desmontaje de un eje tipo BC11C01. Tenemos el procedimiento para desmontar las ruedas, bloquearlas, el máster para cerrar, desenchufar completamente la parte de energía, tener cuidado con los soportes de la estructura, el levantamiento del bastidor, el torque que se necesita para poder soltar estos tornillos, cómo apoyarse con gatos, el desmonte del perno de la bolsa de aire. Tenemos el desmonte de los clips para la parte de recoger el refrigerante, un contenedor aparte para recoger el aceite del reductor de los planetarios, el desmonte y el drenaje del aceite. Tenemos que retirar la cubierta de servicio del autobús. Acá tenemos para los cables trifásicos o las cajas de paso. Tenemos las abrazaderas, desconectar las tierras, tener precaución después, cortar las ataduras o los amarres, retirar los tornillos de la cámara de freno lentamente, apoyar el motor y el reductor sobre una estructura, aflojar los tornillos M24, quitar los tornillos de la barra de tracción, desmontaje de los pernos que conectan el estabilizador, el desmontaje de los pernos del amortiguador. Lo mismo vamos a comenzar a hacer del otro lado, y para mover directamente ya el eje motriz. En el 11C01 tenemos parecido el desmonte del eje. Acá ya cambiaría la parte de reductor de engranaje de los planetarios. Comprobamos que el anillo de sello del aceite esté bien. Sacamos el planetario y revisamos los ejes internos. Por el otro costado, mismo procedimiento. Aquí tenemos toda la parte de desmonte de pernos del amortiguador. Colocamos el conjunto de la cartilla elevadora sobre los planetarios, desmontamos los ternos,
Motor de un rado, reducto principal. Aquí está especificado los torques a los que tiene que ir cada uno de estos pernos, lo que es la barra de tracción, barra estabilizadora, los amortiguadores, las tuercas de las ruedas. Y este sería para el montaje, desmontaje del 89C01. Procedimiento similar. Aquí tenemos la diferencia donde vamos a desmontar la barra estabilizadora trasera, quitando los tornillos M14 y M22. Desmontamos la brida que va al lado del reductor. Aquí tenemos para asegurar que todos los componentes en marca roja estén desmontados y preparados para levantar el autobús más alto para mover el eje trasero. Aquí ya tenemos desmontado el eje trasero. Para el procedimiento del otro sitio tenemos que desconectar la línea LV, tenemos que desconectar el sensor de velocidad del vehículo, tenemos que sellar los puertos de goma donde está el refrigerante para también recolectarlo. Desmontamos la junta universal, utilizamos una fuerza borde para apoyar el motor de accionamiento que vamos a desmontar. Aquí ya desmontamos el eje motriz o el motor directamente al eje motriz. Tenemos nuestros torques en cada uno de los pernos y tornillos o tuercas. Aquí tendríamos un análisis de fallas. Vamos a mirar únicamente cuáles son los análisis y ustedes pueden pausar el video y verificar las causas y los métodos de juicio. El mal funcionamiento puede ser un ruido anormal en el eje motriz, puede ser el tablero muestra sobrecalentamiento del aceite del tren de motriz, la potencia del vehículo limitada y una fuga de aceite. Digamos que en el tablero muestra sobrecalentamiento del aceite del eje motriz, puede ser que el aceite dentro del reductor esté bajo, que puede ser que los cables estén dañados, el motor se como tal. La otra sería potencia del vehículo limitada, el motor se sobrecalienta y el fallo del sistema de enfriamiento con sus respectivos métodos de juicio. Tenemos funcionamiento de la fluctuación anormales del eje de transmisión, potencia del vehículo limitada, fugas de aceite, mal funcionamiento del ABS. Mantenimiento, aquí tenemos lo que es en el eje motriz, la inspección del arnés, cada cuántos kilómetros se debe de hacer. El primer mantenimiento a las 5000 horas. Acá dice inspeccionar, reemplazar y limpiar. La I de inspeccionar, la R de reemplazar. Información del aceite y el par de torsión clave de los mantenimientos, los aceites que están en el reductor planetario, el reductor principal 80-90 y en el motor de la rueda un móvil ATF 220. El torque que lleva estos tapones. No use agua para limpiar las partes electrónicas del vehículo ni secar el piso con agua, ya que estos circuitos son electrónicos y el agua tiende a dañar con el tiempo. Aquí tenemos para el 89C01 nuestra tabla de mantenimiento, los requerimientos técnicos para el eje motriz, el aceite, el reductor, inspeccionar, digamos reemplazar el aceite del reductor, se recomienda el aceite de 80-90, retirar los tapones, apretar con el par de apriete, en este caso de 140 Nm, y realizamos de acuerdo a todas estas recomendaciones. Espero este pequeño tutorial o capacitación les sirva para las personas que están investigando buses en sistemas eléctricos. Que estén muy bien.